Hola, hola a Buenas todos noches. y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Maleta de Tolkien y como siempre estoy muy bien acompañado por mi compañera de viajes, Arden Arfieniel, Buenas y noches. como ya hemos comentado en redes, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la campiña inglesa, pero en especial aplicada a las en relación a las obras menores de Tolkien. Yo creo que, bueno, es que ahora no sé si se ve, he puesto obras menores entre comillas, ¿vale? Lo que es el título en Twitch y casi pediré que nos lo pongan cuando lo suban a Twitch, a YouTube, perdón, porque realmente son menores en número de páginas, porque la verdad es que son una maravilla. A mí, por ejemplo, yo no los había leído, ¿vale? Yo fue a raíz del podcast de Regreso a Hobbiton cuando hablaron de ellos que dije, ay, pues yo tengo que leerlo. Y me acuerdo que se los pedí a Erendis y bueno, Egidio es que es una maravilla. Y entonces, pues por eso les queríamos dedicar un programa y también pues por salirnos un poquito de todo esto de los anillos de poder y la gente y tal y no sé qué, que es un poquito rollo a veces, ¿vale? Entonces, una cosa que os vamos a comentar lo primero, que es llamativo, que de hecho en el libro de John Garth, que es nuestra base para este programa, comenta que realmente de estos relatos no nos podemos crear una ruta de viaje Tolkien, es decir, no son sitios concretos que se hayan basado, que Tolkien se basara para sacarlos en el libro, o en los relatos, perdón, o que le influenciaran de una manera, como os diría yo, que para mostrarlo en el libro. Sobre todo, y eso es una de las cosas que también queríamos sacar aquí, lo que a él le interesa, lo que le llama la atención son los nombres, son los topónimos, porque no olvidemos nunca que Tolkien era filólogo. Y entonces por eso muchos de estos lugares que vamos a ver, vamos a pasar un poco, no rápido, sino tampoco nos vamos a detener mucho por eso, porque realmente en la obra no se ve, es nada más el nombre. Quería comentar una cosa. Yo he creado una presentación, así como estas presentaciones que me gustan a mí, muy cookie, del nuevo PowerPoint y tal. ¿Qué pasa? Que te coloca las fotos un poquito pequeñas, ¿vale? Para que quede más mono. Si alguno de los que nos estáis viendo en algún momento quiere, oye, mira, enséñame esa un poco más grande, oye, ese pueblo, a ver, tal, yo lo busco en un momento y os lo enseño. Es que viéndola, de nuevo decía, pues es que no se aprecia del todo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, si te parece. ¿Empezamos por la primera o quieres hacer algún tipo de introducción sobre...? Quiero pedir disculpas por estas ojeras, lo siento mucho. Ya sabéis que estoy en un momento complicado laboral, pero intentaré no confundirme mucho en las palabras como me pasó el lunes. Lo siento. Ya está. Vale, entonces empezamos por el primero, ¿no? Vale, Sí, sí, luego... sí, sí, dale, dale, directamente. Vale. El primero, Roverandom, ¿vale? He puesto aquí una cita, ¿vale? Que es del pueblo que vamos a ver, que la he puesto en inglés porque es que casualmente Roverandom yo la tengo en inglés y por no buscarla, ¿vale? Habla de un mago, ¿vale? Que venía de Persia, pero se perdió. Y alguien él preguntó y la persona que se encontró en el camino le mandó a Persor instead, ¿vale? Aquí tenemos un juego de palabras entre Persia y Persor. Perdonad la pronunciación a veces que hay un pueblo que no tal. Y aquí podéis ver, esta es la foto que tienen en Wikipedia Persor. Dices, ¿esto qué es? Dices, pues vale, el típico pueblo inglés perdido ahí en la mano de Dios. Como veis en el pequeñito mapa este que os he puesto para que nos medio orientemos, ¿vale? Está cerca de Gloucester y relativamente también cerca de Oxford, ¿vale? Está a 6 millas al oeste de Evesham. Salen siempre muchas referencias a Evesham porque ese es el pueblo donde vivía la familia de la madre de Tolkien, ¿vale? Que para él era muy, muy importante. Y además, como veis, hay tren directo desde Londres. Pero claro, dije, bueno, voy a investigar. Y qué curioso que pones a ver cómo es un poquito el pueblo y resulta que tiene estas maravillas, ¿vale? Primero tenemos una abadía que creo que es del siglo XV, ¿vale? A las afueras tenemos un perdón, un puente que fue construido por unos monjes que vivían cerca, que es de la Edad Media, y además
todos los alrededores pues son campos para visitar, para pasear. Y además lo que es el pueblo es muchísimo más bonito de lo que habéis visto en la foto. Las calles son casitas bajas de ladrillo, rojo, con muchas flores, muy bonito. Y además es un pueblo muy activo. Tú te metes en su página web, en la página de turismo, y te viene a lo largo del año, ¿vale? Todas las actividades que tienen. Y de hecho, que no, en la cita no lo pone porque lo pone un poco más adelante, comenta que el mago este que se ha ido a Pershore se reconvierte en recolector de ciruelas. Y eso es verdad porque Pershore es conocido por su fruta, en concreto sus ciruelas. De hecho, en agosto tienen el Festival de la Ciruela. Es el con en Pershore. Sí, donde pues hablan, disfrutan de las maravillas de esta fruta, pero a lo largo del año tienen todo tipo de actividades, desde teatro, cine, va mucha ópera, bueno, parar. Y si queréis visitar la página web, ya digo, fácilmente, pues es Pershore, tiene un montón de fotos de la abadía en Navidad, en verano y tal. Realmente es bonito, es bonito. Yo no sé, estos pueblos que vamos a ver, lo vamos a ver un pequeño mapa, si uno hace una ruta por la zona, ¿vale? Pues es curioso, es bonito. Es curioso porque además, no sé si lo hemos comentado previamente, si no lo voy a volver a decir por enésima vez. Si puedes volver atrás un segundo el mapa. Vale, si os fijáis, estamos cerca de Gloucester. Vale, por si acaso la gente no se ubica, que lo más seguro es que aquí la única friki que se ubique en esto soy yo. Gloucester es donde se descubrió la tumba de Arturo. En el periodo medieval, en Gloucester se dice que se descubrió la tumba de Arturo y la tumba de Ginebra. Luego, cuando Leonor de Aquitania cayó en desgracia, la tumba de Ginebra de repente desapareció de las crónicas y nos quedamos solamente con la tumba de Arturo. Tolkien siempre comenta que fue ahora lo quiero leer luego posiblemente en una carta, pero siempre comenta que es esta zona en la que él se empieza a inspirar en la fantasía y en la mitología. Y no es casualidad que sea justo al lado de donde está el principal núcleo mitológico inglés, que es la historia del rey Arturo. Que si bien es cierto que en algún momento Tolkien dice que a él los mitos artúricos no le gustan, al mismo tiempo bien que escribió La caída del rey Arturo. O sea que ya sabéis que era un hombre de contrastes. O, dependiendo de la década, opinaba una cosa o opinaba otra. Como todo el mundo, ¿eh? O sea, no nos creamos aquí que es el único que cambia de opinión. O sea, todo el mundo cambia de opinión a lo largo de su vida. Pero sí que quería comentarlo porque me resulta relevante. Y lo bueno es que en ese mapa se ve muy bien como Gloucester está al sur y toda esta zona que es casi frontera con Gales es una zona de muchos castillos y de muchos momentos históricos. Bueno, Cristian, que me alegra verte otra vez por aquí. Me encantaría hablar contigo sobre si los mitos artúricos son de origen francés o de dónde los sacamos, porque es mi trabajo de fin de grado. Mira. Pero creo que se me va, ¿eh? Pero me encantaría debatirlo un día contigo, ¿eh? Y ya está, eso es lo único que quería comentar. Sí, de hecho, no sería raro que en otros programas de la maleta de Tolkien volvamos a alguno de estos pueblos o zonas porque siempre acaban volviendo a salir, pues porque es una zona que a Tolkien le marca especialmente y sinceramente, por las fotos que he ido viendo, no me extraña. ¿Algo más quieres comentar sobre...? Bueno, yo quería sobre todo, antes también de... ¿Vamos a continuar con Roverandom o pasamos...? No, Roverandom realmente, como sabéis que Roverandom es una historia mucho más larga. Sí, eso iba a comentar un poco de qué iba mucho más Roverandom. compleja y realmente como topónimo, como localización, pues teníamos esta y por eso la he sacado, sobre todo porque me hace mucha gracia, primero, que como Tolkien juega con ello, tanto de pasar de Persia al Pershore y además que el nombre me vale, utilizo que es un pueblo famoso por las ciruelas para decir que este mago es a lo que se dedica ahora. Entonces, por eso lo quería sacar. Así que bueno, yo sí que quería aprovechar y hablar de Roverandom simplemente para que la gente tenga un par de detalles, sobre todo para animarles a que lo lean. En los libros de este cuento desde el Reino Peligroso, que creo que lo ha sacado en bolsillo ahora Minotauro, o lo ha sacado, yo en mi caso esta es la edición en tapadura, que fue la primera que salió, pero os lo comento porque es una edición muy bonita, que está ilustrada
las portadas y demás con Alan Lee, e incluye estas obras menores, que tú las tienes en inglés, pero si las queréis encontrar en castellano, las tiene. Y Roverándome es bonito porque es la historia de un perrito. Entonces, el perrito Roverándome era el perrito que se basó en un peluche que perdió uno de sus hijos en la playa. Y entonces creó la historia y me parece muy tierno. Es verdad que luego se va enredando un poco más y tal, pero creo que es muy bonito porque ya sabéis que Tolkien casi todo escribía para sus hijos, como puede ser el Hobbit o demás, pero esta historia es muy tierna. Entonces la verdad es que merece mucho la pena, como ha comentado antes la Ernil, que estas obras hay que leerlas. Sí, sí. Más como Hay son que... cortitas. Sí, sí. No. Entonces, pues de Random vamos a pasar a la siguiente, que es El Señor Bliss. Del Señor Bliss vamos a aprovechar y a recordaros que el martes se cumplió el 40 aniversario de su publicación. Es una obra póstuma y narra las aventuras del Señor Bliss, que acaba de estrenar un coche, ¿vale? Y además os comento que mañana no, que es miércoles. El viernes en nuestro cineclub de aquí de Twitch van a emitir una versión animada de esta obra, con lo cual no os vamos a dar muchos datos de lo que es la historia para que os pique la curiosidad y vengáis a verlo. Lo que sí os puedo decir es que es particular, ¿vale? Es particular. Antes de seguir, nos hacen una pregunta, Sí. la Ernie, que es ¿cuántos inconclusos sería una obra menor? No, lo que normalmente consideramos obra menor son todas aquellas historias breves que escribió Tolkien sobre de fuera de la Tierra Media, o sea, no están incluidos en lo que podríamos considerar el Legendarium. Los cuentos inconclusos son historias que escribió sobre el Legendarium o diferentes versiones, como por ejemplo la parte de Númenor, que es la ampliación de todo lo que podríamos encontrar en el Acarabed, pero no se considera obra menor. Podríamos dividirlas más que obra mayor y obra menor, quizá en obras del Legendarium y obras que no tienen que ver con el Legendarium, por ejemplo. Quizá eso sea me gusta más. Más fácil. Ya está. Y ya puedes seguir con el señor Bliss. Vale, pues no hay ninguna localidad en concreto, ¿vale? Pero sí, debido a las teorías que hay, que no sé si vas a hablar tú de ellas, las teorías que hay acerca de cómo y cuándo Tolkien escribió El Señor Bliss, la situamos en una zona concreta de Inglaterra, ¿vale? Que son las colinas de Cosbull. En esta postal podéis ver, la verdad es que es muy bonita, buscáis, si la queréis ver, buscáis Cosbull en Google y es de las primeras que os sale, ¿vale? Veis toda esta zona, que ahora os enseño un mapa para que lo localicemos mejor de lo que es dentro de Inglaterra. Veis todas las localidades y todos los pueblos pintorescos que podemos visitar, ¿vale? Entonces, John Gard nos dice: una imagen panorámica muestra una vista desde la cima de una colina, con una aldea medio escondida en primer plano y un ancho valle y colinas distante en el fondo. Es un tipo de vista que uno puede disfrutar desde el extremo occidental de Cosbull, cerca de la torre de Broadway, si uno dirige la mirada por encima de la comarca de Hillary hacia Brendon Hill y las cimas de Barmen y Gales. ¿Vale? Es decir, cualquier de las panorámicas que podemos disfrutar en esta zona pudo haber inspirado a Tolkien. Garth comenta esta en particular. Aquí os he puesto este pequeño mapa, ¿ves? Y os comento que los montes de Cotswold, o Cotswolds a secas, ¿vale? Por llamarlo por la zona, no solo las colinas, están en la zona sudeste-oeste de Inglaterra y son unos 40 a 145 kilómetros cuadrados al final. Cubre dos de los condados, pero también se alarga hasta, si lo veis en el norte, Warwickshire. ¿Vale? Tiene la categoría de área de extraordinaria belleza natural. Yo eso no sé si es, no sé, un premio que te dan o simplemente que lo han querido llamar así. Bonito es bonito, ¿no? Pero me hace mucha gracia que viene en todas partes cuando buscas, como que le han dado esa denominación. Bueno, no nos olvidemos que Bournemouth tenía de las mejores playas inglesas y no decía más que poner la mejor playa. O sea, claro, que ya sabes que se venden como... Claro, digo, esto no sé quién lo ha votado, pero bueno. Y luego el punto más elevado es la colina de Cliff, que mide 300
30 metros, Ay, qué ¿vale? vergüenza, de verdad. 330 metros como si fuese algo Metros. súper alto. Sí, sí, Y nosotros estamos a 895 en vale, Madrid, ¿no? O algo sí, así. sí, sí. Y de hecho, bueno, aquí veis un compendio de fotos para que os hagáis un poco una idea, ¿vale? Que tenemos desde estos pueblos pintorescos, que es una preciosidad, ¿vale? Tenemos el castillo de Warwick, varios pueblos y demás, y de hecho la foto que veis abajo, la segunda a nuestra izquierda, ¿vale? Es la vista que hay desde este monte de 330 metros, claro, si es que es muy bajito. Ay, pero no sabía que estaba el castillo de Warwick ahí. Sí, a ver, es que están, claro, Vámonos, ya te digo, vámonos ahí. claro, es que mi duda, yo he tenido dudas al ponerlo, ¿eh? Porque de hecho, si tú te fijas aquí en la postal anterior, no creo que no lo llegan a meter, ¿vale? Porque está No, un pelín más al norte. Sin embargo, aquí sí está, sí que llega a Warwickshire. Y si tú mm, pones Cotswold en Google, en algunos sitios lo incluye. Entonces os lo he puesto pues para que no solo sea pues pueblos. Entonces, todos estos pueblos son verdaderamente preciosos. Y abajo a la derecha es la torre esta que comenta de la torre de Broadway, ¿vale? Porque Broadway, en algunas páginas web, esto ya es un poco, debe ser un poco opinión de cada uno, lo consideran como el pueblo más bonito de los Cotswold. Y entonces, yo creo que, a ver, de esto ya no se ha puesto nada antes de pasar elegido. Vale, era por si os había puesto algo más. yo sí Vale, que quería entonces yo comentaros. Dime. del señor Bliss no tengo más que comentaros. Nada más que os recomiendo encarecidamente, si os gusta ver fotos y disfrutar de esto sin tener que viajar, de verdad, visitad Google, la página, el Instagram de la zona de Cotswolds es un disfrute para la vista, porque es desde las casitas, los castillos, la comida, los animales, o sea, es una maravilla visual, ¿verdad? Y creo que merece mucho la pena. Esto es cuestión de realizarte una ruta, ver las conexiones que tienen, si vas en coche, vas en tren y visitarlo, porque yo creo que es una zona que merece bastante la pena porque es una preciosidad. Y Sí, con eso la ya verdad es que sí. termino yo la parte del señor Bliss. Vale, bueno, la gente que nos siga en el Secreter de Tolkien, si no nos seguís en el Secreter de Tolkien, seguidnos en el Secreter de Tolkien, un programa cada 2 lunes, los tenéis todos en YouTube, vamos por la carta 63, creo, por ahí. Ya hemos pasado las cartas por las que Tolkien se pone un poquito pesado con Alan Unwin sobre la publicación del señor Bliss, pero he querido traerlas aquí pues para ilustrar un poco el momento en el que él decide escribirlo y en qué momento de su vida se encontraba, ¿vale? Porque al final la obra de Tolkien es muy autobiográfica y dependiendo del momento en el que se encuentre en su vida, le da por escribir unas cosas o le da por escribir otras, ¿vale? De hecho, en el último secreter de Tolkien, por ejemplo, que fue el pasado lunes, descubrimos cómo a finales de los años, a mediados del año 44, cuando ya estaba muy apesumbrado por toda la Segunda Guerra Mundial y Christopher se había ido, es cuando escribe el momento en el que Frodo y Sam están yendo a Mordor y parece que no llegan nunca. Entonces podemos ver ahí un poco reflejado. Entonces, las cartas, que ya sabéis que... la primera carta en la que encontramos una referencia al señor Bliss sería la carta número 10, que se la envía el señor Furth de Allen Unwin. Y es que parece que fue entre 1932 y 1937 cuando escribió este breve libro ilustrado para niños. Se la presenta a Allen Unwin al mismo tiempo que el Hobbit. Y parece que en un primer momento los dos el editor tiene idea de querer publicar ambos libros. Lo que pasa es que Tolkien tiene que reducir el número de ilustraciones del señor Bliss. Y luego tenemos como un intercambio de cartas en torno, pues un poquito más adelante, en torno al año, creo que tengo aquí apuntado, en torno al año 37. Entonces, ubicándonos un poco, parece que el señor Bliss es una de estas historias que se inventó Tolkien para sus hijos al mismo estilo que se inventó en su momento el Hobbit. Simplemente que el Hobbit evolucionó como una historia algo más larga que el señor Bliss, pero para él tenían el mismo valor las dos porque las dos las presentó al mismo tiempo. De hecho, si bien es cierto que que realizó varias ilustraciones para el Hobbit, que no sé si son 6, 7, 5, 6, 7, para el señor Bliss, él mismo se hizo todas esas ilustraciones como podéis ver. Es gracioso porque, como veis, en la segunda ilustración del señor Bliss y en la portada es protagonista un coche.
Y es que cuenta la historia, la leyenda, la narración, el mito, como lo queráis llamar, que todo esto está basado en una historia personal del propio Tolkien que tuvo con su coche, que tuvo un accidente menor, o sea, nada grave, y parece que fue a partir de ahí de donde cogió una inspiración para escribir El Señor Bliss. Entonces, como bien ha comentado la Ernie, es una obra póstuma, o sea, como veis, hicieron caso al Hobbit, el Hobbit lo publicaron en el año 35, entonces todo muy bien, todo muy tal, pero el Señor Bliss se acabó quedando en un cajón. Le estaban quedando cada vez más largas, él no se veía capaz de modificar los dibujos, él se consideraba que los dibujos eran demasiado aniñados y al final se quedó en un cajón. Varias veces a lo largo de sus cartas podemos ver cómo lo vuelve a intentar en algún momento, pero nunca lo lleva a cabo. Entonces, pues bueno, efectivamente no voy a contaros nada más del señor Bliss para que veáis el Cine Club el próximo viernes. Sí, porque la verdad es que lo que se cuente No va a no va, ser... no va a hacer justicia a lo que es este relato. Y como tenéis el Cine Club y seguramente os cuentan más sobre la historia de la obra y tal, nosotros vamos a continuar, ¿vale? Entonces nosotros ya pasamos a la que es mi favorita de todas, que es Egidio, el granjero de Ham, ¿vale? Egidio es un granjero, ¿vale? Yo tengo esta que no es mía. Erendis, querida mía, algún día lo recuperarás, lo prometo. Pero para que veas que está bien, ¿eh? Y está bien cuidado, ¿eh? Yo sé que con eso... Y algún otro más que tengo guardado, que está todo... Eres esa persona que se encarga Sí. de... Por cierto, que aquí también está, ¿eh? Yo he sacado esta edición, pero también está en Cuentos del Reino Peligroso. Sí, Tengo sí, las la dos. verdad es que voy a confesarlo, así que queda en vídeo. Erendis me ha dejado me ha dejado uno de Tom Shippey firmado, ¿vale? O sea que ese lo tengo, ese está a un recaudo y creo que me ha dejado algún DVDs y cosas que, bueno, poco a poco todo volverá a su dueña, ¿vale? La historia de Egidio se centra en lo que llaman el pequeño reino, ¿vale? Y del pequeño reino nos comenta que parece que nunca se extendió Támesis arriba por el oeste, ni más allá de Ozmor hacia el norte. Sus límites orientales son imprecisos, es decir, sí se ubica en el Reino Unido, pero no es el Reino Unido real, ¿vale? Jugamos con los nombres, las zonas, las localizaciones, ¿vale? Otra referencia, al norte de las colinas, muy lejos de aquí, más allá de los menires y toda aquella parte, dijo el perro. Otra zona que ahora vamos a ver. Y al día siguiente el dragón se dirigió hacia el vecino pueblo de Quersenton, Ockley en lengua vulgar. ¿Vale? Estos tres nombres están escogidos no al azar, sino porque pues o sonoramente o el origen del significado o lo que fuera, pues le gustaron. Vamos a verlo. Y aquí tenéis los tres lugares. El primero es Odmond, que son unos humedales que están cerca de Oxford, que para aquellas personas, la verdad que yo no soy tanto de esto, no voy a negarlo, que les gustan los planes de la naturaleza, pues es muy bonito para Sí, pasear. somos. Yo es que Somos soy de iguales piedras, en eso. yo es que soy de piedras. O sea, a mí déjame el pueblín mono, ¿vale? Que ahora veréis, pueblines monos, de casitas, piedras, con iglesias, abadías y tal, te las compro todas, ¿vale? Es verdad. Esto ya no tanto, lo reconozco, pero es muy bonito porque se puede pasear, puedes pasear con el perro y además puedes ver pájaros, ver animales, o sea, una cosa muy, muy bonita. El centro, que veis la foto del centro, que ahora creo que, si no me recuerdo mal, he puesto más fotos, son los menires, ¿vale? Son los Roll Rights Stones, ¿vale? Que es una zona de menires de la época neolítica, ¿vale? Tiene tres zonas que ahora las vamos a ver y abarcan 2000 años, porque no todas están construidas a la vez. Y creo que volveremos a ellos en posteriores programas. Y lo otro son las afueras de Oakley. ¿Por qué? Porque he buscado Oakley. Me ha costado encontrarlo, ¿vale? Porque pones Oakley y claro, es que debe haber un Oakley en cada condado. Esto es como Springfield. Esto es como Springfield. ¿Cuál es el bueno? Claro, El de Ohio, claro, ¿no? yo he dicho, pues el Oakley de Egidio, pues el que está cerca de Oxford, ¿vale? Eso sí que es un pueblo inglés normal y corriente, unos 5000 habitantes,
Y estas son la verdad, pero bueno, las afueras, como veis, Campiña Inglesa, la verdad es que siempre es bonito. 5.000 habitantes y 4.999 pubs, estoy segura. Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho, fijaos, hablando antes de los Cosbull, ¿vale? Yo busco fotos, ¿no? Entonces, las opciones que te da Google, ¿vale? Es Cosbull Gardens, Cosbull Pubs, porque es así. Las prioridades siempre tienen que estar claras. ¿Veis? Y aquí os he puesto lo que os decía, que verdad que las fotos no se ven muy grandes, pero es que a mí reconozco que toda la parte de la prehistoria y tal siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención. Entonces junto a los pueblos de Cosbull, yo esto es lo que iría a ver sí o sí. Y sé que algún día lo acabaré yendo a ver. ¿Vale? Como veis, tiene tres áreas que se pueden visitar, ¿vale? Una es la tumba de los caballeros susurrantes, si no me acuerdo mal, de Whispering Knights. Luego es un círculo enorme de menires, que son los caballeros del rey, que se supone que son los caballeros del rey que han sido petrificados por una bruja. Y el centro, bueno, perdonad, y el extremo, podéis ver esta roca, que es la roca del rey, ¿vale? Se puede visitar libremente. Según encontré, hay que pagar 1 euro, que se utiliza para la conservación de la zona, ¿vale? Y me imagino que, ya os digo, volveremos en alguna ocasión porque se supone que en otras partes de la obra, ya del Legendarium, estos menires le influenciaron. Y a ver si tengo... Ah, vale, sí. Y ahora sí, ¿lees el final de... Sí, de Egidio? perdón. Voy, Antes perdón. de... Sí, tengo aquí. Perdón. No, nada. Aquellos que viven todavía en las tierras del pequeño reino encontrarán en esta historia el verdadero origen de los nombres que algunas ciudades y pueblos tienen en nuestro tiempo, pues los entendidos en estas materias nos informan que Ham, la ciudad principal del nuevo reino, a causa de una natural confusión entre el señor de Ham y el señor de Thame, fue al final conocida por este último nombre, que retiene hasta el día de hoy. Thame sin una H es un error injustificable. Los Draconari, guardianes del dragón, edificaron en honor de este, origen de su fortuna y fama, una gran mansión a unas 4 millas al oeste de Thame, sobre el lugar en que Egidio y Crisófilax se habían encontrado por primera vez. En todo el reino se conoció aquel lugar como Aula Draconaria, o en lengua vernácula Palacio del Dragón, en recuerdo del rey y su estandarte. Pues como vemos, hasta en el propio relato, Tolkien nos habla del interés que puede tener la gente en conocer el origen de los topónimos del lugar donde viven y sus alrededores, ¿vale? Este fragmento viene a colación del Palacio del Dragón, ¿vale? El Palacio del Dragón se supone que el nombre viene, porque en inglés es de Worming Hall, que es también una localidad cercana a Oxford, ¿vale? Worm puede ser gusano, dragón, entonces Worming Hall, aula draconiana, palacio del dragón, se supone que es lo que le hizo, digamos, le gustó a Tolkien y lo usó para Egidio. Aunque según John Garth, realmente Worm viene de un apellido antiguo que es Worm, que eran los terratenientes, o sea, los dueños de aquellas zonas. Y además de buscarlo, pues la verdad es que me ha gustado mucho, porque ves, tiene una iglesia y las típicas casas, yo creo que sí, como una construcción tipo Tudor. Sí, pero modernizada. Modernizada, sí, porque esto es un pub, seguro. Esto es un pub, tiene pinta pub. Sí, segurísimo. Seguro. Pero luego también me ha saltado alguna foto de las casas de lo que es más el centro del pueblo y tal, y la verdad es que es bonito. Es bonito. Vale, pues yo, en cuanto a localizaciones que se aparecen en Egidio, he terminado. Si tienes que comentar algo de... Pues sí, mira, yo quería comentar alguna cosilla sobre Egidio el granjero de Ham, ¿vale? Uy, perdona, Egidio. Sí, estoy en Egidio, ya no sé de dónde estoy. A ver, sobre el Egidio el granjero de Ham, es una historia que también, parece que soy aquí monotema, pero también la creó más o menos en la misma época que creó el señor Bliss y también era para sus niños. Parece que empezó siendo como una especie más de un cuento de hadas, una historia muy bonita que contar a tus hijos en una historia, pero luego evolucionó y se convirtió en una historia todavía un poco más seria. Al igual que con el señor Bliss estuvo
presentándola, una vez que le dijeron que el señor Bliss no lo iban a publicar, empezó a intentarlo con Egidio el granjero de Ham. Entonces, empezó a decirles, oye, tengo este texto, ¿qué os parece? Es muy entretenido, porque la idea que tenía él era realizar diferentes historias o diferentes relatos ambientadas en este mundo de fantasía, en Faerie, que es un mundo diferente al de la Tierra Media. Sin embargo, él se lo vendió después de El Hobbit, oye, tengo esta serie de historias, ¿os interesa? Pero la verdad es que Allen Alwyn dijeron que, mira, a mí esto no me interesa, por favor, ponte a escribir El Señor de los Anillos, que fue, por eso también al final tardó 20 años, porque, bueno, aparte de que tenía otros asuntos laborales, que no se nos olvide que al final Tolkien era filólogo, no era escritor, y entonces tenía otras cosas que hacer. Y entonces, principalmente, es la historia de Watermayor. ¿Por qué os recomendaría yo Watermayor? Egidio. Jolín, Egidio, perdonadme, os he Voto dicho mayor que ya viene está. ahora. Watermayor viene ahora. ¿Por qué os recomendaría yo Egidio? Egidio es una historia preciosa, pero preciosa, que es la típica historia que nosotras nos habremos leído 1, 2 y 3 veces cuando éramos pequeños en estos tochos de cuentos que eran cuentos populares, no sé qué. O sea, tiene todo ese ambiente y todo ese espíritu de un mundo de fantasía, con caballeros, con dragones, con personajes, pues ahora tienes que luchar, no sé qué. Y ¿sabéis qué es lo mejor? Que también tiene como cierta referencia al mundo clásico, medieval, no artúrico, porque para eso podríamos tener al Caballero Verde, pero sí que está ahí como un poco inspirado. Y es verdad que fue en esa época cuando él sobre todo se dedica a trabajar sobre el Caballero Verde, sobre The Green Knight y sobre Pearl y sobre otros textos artúricos del siglo XIII y del siglo XIV que posteriormente él publicó, editó o ayudó a editar. Entonces creo que ahí podemos ver ese espíritu. Si bien con el señor Bliss teníamos una historia un poco más de risa, un poco más infantil, con Robert Andom algo más cariñoso, en esta sí que podemos encontrar ese Tolkien verdadero que ama los cuentos de hadas para lo bueno y para lo malo. Como bien dicen aquí, una parodia de las historias de Caballeros Matadragones. Sí, efectivamente, o sea, es como que le da un poco la vuelta, pero sigue siendo este mundo de hadas con el que todo el mundo hemos crecido y con el que somos capaces de sentirnos identificadas. Entonces, creo que esa sería la excepcionalidad que tiene el héroe de Watermayor. Sí, 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 sin duda, además, el concepto parodia, sin la connotación negativa que puede tener la palabra parodia, ¿vale? Lo es, de hecho, a mí me parece que tiene un punto muy divertido. A la vez que es épico, porque es una aventura épica, tiene puntos muy divertidos. Entonces es esa mezcla entre, pues eso, lo que es una parodia de este tipo de historias. Sabes que Egidio, pues sí, merece mucho la pena. ¿Tuviste Galavant, la serie Galavant? Sí, sí. Pues Galavant es Egidio. Sí, es ese concepto, sí. Y seguimos con el herrero de Montemayor. Así es como comienza Ahora esta sí. novela. Empieza así. Había una vez un pueblo, no hace mucho tiempo para los de buena memoria, ni muy distante para los de largas zancas. Llevaba el nombre de Buto Mayor, o Buto Mayor, pone en la traducción española, porque era más grande que Buto Menor, a pocos kilómetros de distancia en la espesura del bosque. Aún así era muy importante, aunque gozaba por entonces de prosperidad y contaba con un buen número de vecinos buenos, malos y regulares, como es habitual. ¿Vale? Aquí hay poco que contar porque, de hecho, Button significa asentamiento en un bosque. Garth comenta que le ha dado este nombre tan, no básico, ¿vale? Que puede decir tan básico, sino sin más matices, ¿vale? Para darle ese carácter de un pueblo normal y corriente que casualmente tiene una puerta a otro mundo, ¿vale? Igual que nos pasa con Oakley y con otros pueblos, hay Buttons en Inglaterra para aburrir. De hecho, en Oxfordshire hay 3. Y yo al azar os he puesto este porque digo, bueno, vamos a ver qué tipo de pueblo es. Pues igual, es que Inglaterra es así, o sea, son pueblos, digamos, muy típicos, de casas pequeñas, sobre todo en el centro, de casas pequeñas con su calle principal, donde está toda la vidilla y sus pubs, y luego de repente te encuentras estas iglesias, ¿vale? Que luego por dentro son una verdadera preciosidad. Porque yo me acuerdo que yo fui a una boda de una amiga que se casó en Inglaterra con un inglés y fue eso. Que yo me acuerdo que yo me alojaba en el pueblo de al lado y yo fui andando. Claro, vas por la carretera, ¿eh? Vas por la carretera y de repente pues te empiezan a aparecer las casitas, la casa tal, y luego de repente te encuentras
una iglesia del estilo gótico, del gótico inglés, con unas vidrieras, unas cosas que dices, qué preciosidad. La verdad es que sorprende bastante, por eso os lo he puesto aquí. Y de La verdad Button es que los Mayor pueblos no ingleses son comenta muy mucho más. bonitos, ¿eh? Aparte de eso, encontráis el pub, el post office, ahí rojo siempre, que normalmente está dentro de una tienda de papelería, y un Wetherspoons. Da igual donde vayas, hay un Wetherspoons. Y ya está. Sí, y el supermercado con su trocito del Costa Café. Su esquina que Hombre, vende. hombre, y que te venden, y tienes un con cafés del Starbucks. Sí, También, por si acaso, y zumo de naranja natural, que últimamente se les ha puesto de moda el zumo de naranja natural, para si comen algo sano. sí, de vez en cuando. Ya Y no viene mal. con esto he terminado yo lo que es Button Mayor. Si tienes algo que comentar. Pues sí, yo quería comentaros un poco, porque el Herrero Mayor para mí es mi historia favorita, ¿vale? O sea, creo que es... Erendis me la recomendó porque a ella también le gustaba mucho y fue la primera historia breve que fue la que yo me leí. La verdad es que teníamos que haber invitado a Erendis a este programa con lo que le gusta. Y leyendo esta tarde sobre el origen del Herrero Mayor, porque la verdad es que nunca me lo había preguntado, sobre todo porque es verdad que los otros sí que por las cartas había accedido más a ellos, pero el Herrero Mayor es posterior. Parece que iba a ser un prefacio de un libro en los años 60 que luego al final se acabó transformando en esta historia. La verdad es que no sé muy bien cómo de un prefacio de un libro serio, me refiero a un libro académico, llegas a hacer esta historia. O sea, no sé en qué momento él dijo, esto va a ser un buen prefacio. En mi cabeza suena espectacular. Lo desconozco. La verdad es que en la parte de organizaciones, como tú bien has dicho, hay poca tela que cortar. O sea, yo la verdad es que no tengo mucho más que aportar, simplemente contaros que la historia del Herrero Bottom Mayor también tiene lugar en otro lugar así llamado fantasía. Es una historia de personajes, de héroes que no son héroes, de personajes que podrían ser secundarios, pero aquí adquieren un valor especial y es muy sensible. Entonces yo la verdad es que os la recomendaría también como lectura para esta misma noche. Tened en cuenta que estos son relatos muy breves, no es que sean de 3 páginas, pero no son de 50. Y normalmente vienen ediciones con letra grande, ¿eh? O sea que se leen bastante rápido y os lo podéis leer en una misma noche hoy antes de acostaros. O sea. Luego yo sí que había encontrado alguna referencia a Evesham, no sé si quieres que Sí, pasemos a ello o... sí, sí, porque, bueno, antes de volver a de organizaciones de lo que es la campaña inglesa, os recordamos, bueno, si no lo sabéis lo contamos, que además de estas obras, Tolkien tiene otro relato que se llama Hoja de Nigel, ¿vale? No lo mencionamos porque Hoja de Nigel no tiene ningún tipo de referencia ni situación geográfica aparente, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en el libro que os siempre os doy John Garth no lo comentan. Y las aventuras de Tom Bombadil, vale, Tom Bombadil es un personaje que abarca, tampoco tenía localizaciones concretas, ¿vale? Pero abarca tanto en lo que es el Legendarium de Tolkien, pero no solo en la Tierra Media, sino en toda su obra y el significado que tiene como personaje, que hemos pensado, pues quizás para otro programa dedicarle, pues un programa o algo, porque lleva mucho, porque nos lleva desde la campiña inglesa a los ríos, a las montañas, es que es complejo, ¿vale? Entonces sí, el Tom Bombadil está en la Tierra Media, pero existe el libro de las aventuras de de Tom Tom Bombadil. Bombadil, que es al que nosotros nos queríamos haber centrado, ¿vale? Es en ese libro. ¿Saldrá Tom Bombadil los anillos de poder? Pues mira, a lo mejor es Adar, ¿sabes? Visto lo Sí, visto. visto lo visto, cualquier cosa, o Harvan es Tom Bombadil. Esto es como, Imagínate que ahora mismo que estamos jugando a este Sauron, podemos jugar también este es Tom Bombadil. todo es posible ya, todo es posible. Que vuelve a la Tierra Media y como Galadriel no le hace caso, pues se va a un río y conoce a Valla de Oro y ahí se quedan tan contentos ellos. Yo ya, lo que es la serie, cualquier cosa es posible, la verdad. Sí. Y entonces ya hablaremos de, se os digo, es el libro que yo también lo tengo, porque yo tengo una edición, ¿veis este revelando un pequeñito? Pues tengo así en inglés, que es muy bonito porque las ilustraciones y demás, tengo además las aventuras
de Tom Bombadil. Tom Bombadil es el hombre del meteorito. Pues puede ser. O puede ser, aunque luego en el último capítulo dicen que lo del meteorito es malo, mira, yo ya... Que sea lo que tenga que ser. Pero ¿Vale? para eso tenemos los sí, martes. Los martes sí, tenemos para comentar todo lo que queráis de la serie. sí, ahí todo lo que queráis y más, ¿eh? Ahí no hay filtros. Y con esto hemos terminado lo que son las localizaciones de estas obras menores. Sé que volveremos a ellas. O sea, no a las obras menores, por supuesto, porque hay que leerlas siempre, pero a las localizaciones seguro, porque cuando revisemos pues, en qué se inspiró para la comarca y para otras zonas de la Tierra Media va a salir, porque la campiña, como ahora vamos a hablar, ¿no? Me imagino, le marcó mucho, entonces es imposible que no se filtrara en todas sus obras. Y ahora cuéntanos de Evesham, ¿no? Evesham. Evesham. Perdón. Se ha puesto todo. Sí, cuéntanos. Se ha puesto a Temazo, sonar. Temazo, tía. Vale, a ver, sobre la campiña inglesa, ¿por qué fue muy importante Evesham? Por cierto, voy a escribirlo aquí para que lo veáis en un banner. Un segundito. A ver, Evesham. Ahí, ¿vale? Evesham, que está como un poquito al norte de donde hemos visto el primer mapa, está como en esa zona, al sur de Birmingham y demás. Para ubicarnos un poco, cuando Tolkien viene de Sudáfrica a Inglaterra, la zona a la que se va a vivir es el Birmingham más de la campiña, o sea, es el Birmingham de las afueras, que es donde él pasó uno de los momentos más felices de su vida, que fue la infancia. Ya hemos comentado en alguna otra ocasión que Tolkien siempre fue una persona un poco solitaria, pero siempre recordó con mucho cariño esta infancia y estos años de tranquilidad en los que todavía su madre estaba viva, en los que Mabel, que como sabéis murió cuando Tolkien era un niño, pero los recuerda con mucho cariño y con mucho amor. Y entonces siempre sintió un arraigo especial con esta zona de la campiña. Y lo mismo pasó con su hermano. Hablamos muy poco de él, pero Tolkien tiene un hermano que se llama Hilary, con una sola E. No es una hermana como nos pasa siempre, es un hermano, ¿vale? No es que tenga una De hermana y un primeras hermano. es lo que tendemos a pensar. Claro, yo primero pienso en la del Príncipe de Bel-Air, que para mí es Hilary, y ya luego digo, no, mira, esta no es. Entonces, él es en las mismas cartas, que ya sabéis que es donde yo siempre acudo, hace referencia a Evesham y hace referencia a cómo se siente él respecto a este pequeño pueblo. Solamente hay 2 referencias, pero son bastante bonitas de leer. En la carta número 165 del 5 de junio de 1955, a Houghton Mifflin, que es la editorial estadounidense de Tolkien, dice: de hecho soy mucho más Suffield, una familia proveniente de Evesham en Worcestershire. Y es a mi madre que me enseñó, hasta que obtuve una beca en la antigua escuela primaria de Birmingham, que debo mi gusto por la filología, especialmente de las lenguas germánicas y por la novela. Soy en verdad, en términos ingleses, de la Tierra Media Occidental, y solo me encuentro en casa en los condados de los límites galeses. Y según creo, tanto debo a la ascendencia como a la oportunidad que mis intereses infantiles y profesionales se centren en el anglosajón, el inglés medio oeste y el verso aliterado. Esto enlaza con lo que os he comentado al principio. Es en esta zona, en esta frontera, donde encontramos el origen de los mitos artúricos, que si bien podemos debatir sobre si vienen o no de Francia, aunque yo me ceñiría a si vienen o no de Bretaña, sí que es cierto que personas como Godofredo de Monmouth pasaron de Bretaña a Gales y fue en esa zona donde se empezaron a inspirar más. También es en Gales de donde vienen los Tudor, y también es en varias de estas zonas donde siempre ha habido gran movimiento en torno a las diferentes monarquías o a las diferentes familias que ha podido tener Inglaterra, y ha sido siempre una zona muy conflictiva. De hecho, la mayor confluencia de castillos que podemos encontrar en Inglaterra están precisamente aquí, sobre todo porque es un sitio fronterizo entre Gales e Inglaterra. Hasta el siglo XII, Gales no forma parte de Inglaterra, es Enrique II el que conquista Gales y luego posteriormente conquista Irlanda. Entonces, creo que es bastante relevante, sobre todo porque es en el siglo XII cuando todos los mitos artúricos retoman y tienen el cariz que podemos encontrar, que nos llega hasta ahora.
Entonces, a ver, que me lío, me pongo a hablar aquí de los mitos artúricos y se me pira muchísimo, perdón. Entonces, Hillary lo que hizo fue al final comprarse una casa en esta zona, Sí. porque también para él era la zona que le recordaba. Y él vivía ahí. Fue en Evesham donde él estableció, tenía como un sitio con su pequeño huerto, al que obviamente Tolkien iba a visitar, porque al final era su hermano, o sea, le tiene cariño a sus hijos, tiene cariño a sus sobrinos, o sea, crecieron juntos. No se nos olvide que puede ser algo tan normal como cualquier persona que va a visitar a su familia. Y tengo también por aquí apuntado, dame un segundo, lo que, eso, pues que terminó. Y sobre todo en las últimas fechas de su vida, él siempre siguió yendo, es lo que me hayas pasado tú, la Ernil, que Mm. siempre en los últimos días de su vida había ido a visitarle de forma más a menudo, sobre todo desde que había estado jubilado, pues porque tenía más tiempo. Parece que ahí jugaban al cricket, bebían whisky, veían la televisión. Al final, creo que es la parte más familiar de Tolkien, ¿no? Pues como he comentado, podemos pasar cualquiera Sí, 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 yo creo, tengo con entendido ellos. que le visitaba bastante con los niños, con sus hijos Mm, creo que iba, y se supone, una de las teorías del señor Bliss, que el viaje este que se chocan, y era yendo a visitar a su hermano. sí. Entonces, sí, la verdad es que la relación era constante, porque por un lado vas a ver a tu hermano, ¿no? Lo que es tu familia, y además tu familia vive en la zona a la que tú sientes tu casa. Entonces, claro, la vinculación fue hasta el final. Mm. Luego, además, hay otra carta y otro texto en el que Tolkien hace referencia a Evesham, que también me parece muy bonito. Este lo he apuntado en inglés, así que la traducción os la voy a hacer ahora simultánea, ¿vale? Así que siento si tal, dice, Tolkien se identificaba a sí mismo con la familia de su madre, los Saffield, que se originaron en torno a la ciudad de Evesham y Worcester. Y una vez dijo que cualquier esquina del condado, eh, de una manera bastante indefinible, significa casa para mí, como de ninguna otra como ningún otro sitio del mundo lo es. O sea, en el sentido de que era el único sitio donde podía, que cualquier esquina de Worcester, de toda esta comarca, le hacía sentirse como en casa. No era un sitio o un pueblo en específico, sino lo tenía para todo este condado. Y luego más adelante dice, esta identificación con un condado, con un condado es algo muy común en Inglaterra, al mismo tiempo que los estadounidenses se identifican a sí mismos con un estado en particular. Y era todavía más común en tiempos anteriores cuando la gente se movía menos y estaba más unida a su tierra. Es por eso que muchos tolkienistas quieren saber exactamente dónde está Worcester. O sea, para que nos hagamos una idea, nosotros aquí decimos, bueno, pues yo soy de Madrid. Bueno, es verdad que la gente que somos de Madrid, bueno, decís que somos muy pesados, yo no lo veo para nada. Pero bueno, siempre pues dice, pues yo soy gallego, yo soy no sé qué, pero creo que no tenemos ese sentimiento y ese arraigo como cuando un estadounidense dice muy orgulloso, pues yo soy de Texas. O sea, los estadounidenses están muy orgullosos de ser muy estadounidenses y muy americanos, pero también muy orgullosos de su estado. No se nos olvide que lo ponen en todo, en camisetas, en gorros, en la matrícula del coche, lo ponen en absolutamente todos sitios. Pues los ingleses es lo mismo con los condados. Es cierto que ahora menos, pero en la época de Tolkien y sobre todo a comienzos del siglo XX, era con lo que se sentían más cercanos. Entonces, pues de ahí que él tuviese que identificarse con alguno de ellos, no con una ciudad, sino con un territorio, y sería este el caso. Y ya para terminar con esto, me ha parecido curioso porque cuando he estado buscando, he puesto Evesham y Tolkien en internet para ver qué me salía, me ha hecho gracia, se lo he pasado a Glaerni, porque he encontrado un artículo del año 2002 en el que en el periódico de Evesham estaban muy orgullosos de la publicación, perdón, de las películas del Señor de los Anillos, porque para Evesham, que es un pueblecito muy pequeño, que la verdad es que tiene bastante poco, lo más cercano que tiene, así como famoso, podría ser la relación de Tolkien con toda esta zona. Y entonces los descendientes de Hillary además siguen viviendo ahí, siguen viviendo en esta zona. Ah, mira qué bonito Esto es. que os enseño es Sebesam, ¿vale? Os voy enseñando un poco para si... Y yo os voy a pegar, Bonito es bonito, ¿eh? os estoy poniendo en el chat
el artículo que os comento. Ahí lo he cortado porque Aquí lista no es. soy. Fijaos, Perdón. jardines de la abadía. Jardines de la abadía de Vincennes que muestran la arquitectura antigua. No queremos una cuenta gratuita, gracias. Ahora Bonito, ¿eh? sí. Bonito. Mm, Yo creo que es lo que os he comentado antes. Es una zona para hacerse una ruta. sí, Una ruta, podemos ya os hacernos digo. una ruta de castillos galeses Sí, y ubicaciones de Tolkien. Yo lo veo. totalmente. Sí. Porque, mira, aquí tenemos, mirad, el centro de la ciudad. El centro de la ciudad. Sí, es pintoresco, ¿eh? Es lo que se llama pintoresco. Sí, la verdad es que es muy Sí. bonito. Y ahí tienes la foto que está a la derecha de esa, ¿la puedes poner? ¿Cuál? A ver. La que está a la derecha. No sé por qué te lo estoy señalando como si me estuvieses mirando. Sí, La, aquí, la que está a debajo. la, sí, la que Aquí está a no, la ¿no? derecha, que parece como que la casa Tudor está encima de un puente. Ah, sí, espera, o sea, dices aquí. Esta. Sí, esa. Eso sí que es bonito, me dirás que no. O sea, madre mía, me he enamorado. Sí. Seguro que Tolkien A ver. paseó por ahí. Abbots Reinas Gateway. Sí, sí, sí. Sí, es verdad que Inglaterra tiene sitios realmente bonitos. Deja ya de compartir. Mm. La verdad que sí. Y sobre todo sitios que no te esperas, ¿sabes? Sobre todo porque sí, puedes visitar las grandes ciudades, los sitios así como más típicos, con sus catedrales y demás. Eso es así. Pero luego puedes descubrir cosas. De hecho, cuando hablemos de Leeds, que tendremos que hablar, aunque yo creo que no hay referencias concretos, os enseñaré que a mí es una ciudad que a mí me enamoró, que fue York. York es, o sea, además, yo hice un máster en Leeds y me quedé viviendo en Leeds. Y yo conocí York ya al final. Y dije, No. y dije, ¿cómo no me queda yo aquí a vivir? Me bajaba media hora en tren para estudiar y me volví a subir. Porque es realmente bonito. Sí, de Leeds hablaremos más adelante, no sabemos cuándo, porque la vida de Tolkien tiene mucho sitio, mucho lugar, mucha influencia y sitios muy bonitos para conocer y por eso organizamos La es, salsa es sí, Worcestershire y por eso no sé pronunciarla. ¿Habéis visto los memes en internet de TikTok de gente no inglesa intentando pronunciar Worcestershire? Pues así somos. O sea, sí, sí, sí. Un poco como, que sé que nos va a ver en diferido porque me lo acaba de decir, un poco como Erendis hablando, pronunciando el fico. Que sé que ahora me ha dicho que nos verá. Erendis, esa Bueno, persona que le preguntaron por un Primark y no lo entendía porque ella dice Primark. Esa anécdota es suya, ¿eh? sí, sí. Te queremos, que conste. Sí. Pues yo creo que hasta aquí el programa de hoy, que tampoco justo 53 minutos, no queríamos hacerlo mucho más largo, porque no merece la pena, la verdad, y porque, en mi opinión, el canal de YouTube de la ST tiene vídeos muy largos, todo muy largos. Entonces hay que ofrecer también a la gente contenido más Más breve. breve. Volveremos el mes que viene, no sabemos dónde, que no veremos. Si tenéis algún sitio en particular que os guste, que os suene de la vida de Tolkien, nos lo podéis decir por redes, ¿vale? O como mejor veáis. Y eso es lo que yo puedo decir por esta noche. Sí, recordaros que el viernes hay Cine Club, el último en Twitch. Entonces, pues nada, os esperamos aquí. El próximo lunes inauguramos una nueva sección con el presidente del ESMIAL de Midland, Orome, que estuvo con nosotras comentando la semana pasada, en donde están haciendo entrevistas. Y el martes nos vemos para comentar el magnífico capítulo 5, que espero que sea magnífico, no era ironía, o sea, espero que esté bien. Y, Sí, bueno. y esta es la programación ya hasta finales de mes. Ya sabéis que hemos tenido un septiembre muy cargadito. Arede, lo siento mucho, nos estamos despidiendo ya. Y nada, pues muchas gracias a todas aquellas personas que nos Sí, siguen por YouTube. Gracias a todas las personas que nos habéis visto ahora por Twitch y un beso muy grande. y nos vemos pronto. Adiós. Chao. Namarie.